Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy me gustaría hablar de un tema que nos preocupa a muchos, la globalización del talento, sus implicaciones a la hora de atraerlo y la importancia de la colaboración transversal. Durante décadas, la globalización estuvo dominada por el flujo de bienes y capitales. Sin embargo, hoy presenciamos una evolución hacia la movilidad del talento. Ahora más que nunca, el talento ya no es patrimonio exclusivo de un país. Las organizaciones y economías que entienden esta nueva realidad no solo buscan atraer y retener a los mejores, sino también entienden que la manera de interactuar con ese talento global es muy diferente. En la era digital, las barreras geográficas y culturales se han difuminado, permitiendo una colaboración internacional sin precedentes. Equipos de todo el mundo ahora pueden trabajar juntos con una facilidad antes impensable. Un ejemplo claro de esta realidad lo encontramos en Taiwán, especialmente en su sector de microchips. Este pequeño país se ha convertido en un gigante de la tecnología, no solo por sus capacidades de fabricación avanzada, sino también por su habilidad para atraer y colaborar con talentos de todo el mundo. Esta combinación ha colocado a Taiwán en un lugar de liderazgo en la industria tecnológica global. La historia de Taiwán es un claro ejemplo de cómo la colaboración y el talento global han sido claves de su éxito. Y para hablar de todo esto y mucho más, ¿quién mejor que Carlos Barrabés? Una persona muy reconocida en el entorno digital. Carlos inició su trayectoria transformando una tienda familiar situada en los Pirineos en barrabés.com, que revolucionó el mercado de deportes de montaña y exteriores en el mundo entero. Fundó el grupo Barrabés, que opera globalmente con foco en transformación digital, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Carlos no es solo un empresario reconocido, también es un colaborador regular en programas gubernamentales, aportando su experiencia y conocimientos en diversas iniciativas a escala mundial. Ha sido un ferviente defensor de la integración de la tecnología digital en el desarrollo socioeconómico. Ha colaborado con múltiples organizaciones y startups, promoviendo el talento y abriendo oportunidades para todos. Su dedicación a democratizar los beneficios de la transformación digital le ha llevado a asesorar a instituciones como Banco Santander, Tres Mares Capital y en el pasado a otras empresas como Telefónica. Su pasión también llega a causas de carácter social, la educación y el mundo rural, ámbitos en los que ha desarrollado su actividad y que considera imprescindibles para lograr un equilibrio como sociedad. Ha fundado SNEPI Pirineo Business School, una entidad que favorece el emprendimiento y la implementación de tecnologías para impulsar a economías en zonas rurales gracias a la formación y la innovación. Además es patrono de la Fundación Empieza por Educar, patrono de Ashoka, y ha sido director del Máster Strategic Design Lab en la European Institute for Design y director del MBA en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Carlos, que me encanta que estés con nosotros en Talent Pills, te lo agradezco un montón, de verdad. Me encanta a mí, es un placer. Además es que me gusta estar contigo, ya lo sabes. No, yo fíjate, una suerte y un privilegio. Y además tenemos amigos en común al que queremos mucho. Absolutamente. Que yo creo que mucha gente sabe tu origen, lo que te has dedicado, lo que has hecho y tu historia. Pero no sé si tanta gente sabe esa vida polifacética que tú llevas ahora y entender un poco lo que estás haciendo, sabiendo que sigues liado con el grupo y que te acaban de nombrar consejero de Santander, aunque llevas mucho tiempo con ellos. Pero entender esa parte más polifacética yo creo que puede ser muy interesante a la gente entenderlo y escucharte. Pues voy a ver si soy capaz de explicarlo, ¿no? No es algo que haya explicado, pero... No sé, yo creo que... Yo tomé una decisión hace muchos años. Sí. Muchos. Y fue apostar por mí, ¿sabes? Y entonces yo tenía dos opciones, ¿no? Desarrollarme muchísimo profesionalmente, ¿no? Y ajustarme a un proyecto, con lo cual yo iba a ser moldeado por el proyecto y eso era una opción real y potente, ¿no? Pero al final de ese resultado yo lo que veía es que realmente iba a ser yo, pero iba a ser un yo completamente condicionado, ¿no? O podía aprovechar mi oportunidad, ¿no? La oportunidad que he tenido en la vida espectacular, que es nacer con una industria, ¿no? Y no con cualquier industria, sino con la industria más transformadora que recordamos en siglos, ¿no? Sí. Y expandirme por la industria y hacer un montón de cosas. Y a mí siempre me ha gustado hacer cosas.
Así que empecé a tratar de establecer plataformas para poder hacer muchas cosas y pues monté mi parte tecnológica, mi parte de consultora, monté algunas empresas pequeñas, unas para abrir, otras para cerrar, invertí en startups y creé mis ecosistemas. Intenté estar en el desarrollo de la industria, ¿no? Sin ambición, ¿no? Siempre tengo la ambición de estar, ¿no? Sí. Y eso me ha permitido, pues, yo creo, construirme bastante como persona, ¿no? Y realmente, pues, estar en muchos de los flecos de esta industria, en muchas de las grandes, de los grandes cambios tecnológicos, ¿no? Sobre todo en las tecnologías de propósito general, en las más horizontales, ¿no? Y tratar de construir esas capas que son muy difíciles de construir, ¿no? Porque, sobre todo en el mundo tecnológico, no hay que olvidar que tú eres experto en una tecnología, le tienes que poner una fecha al lado, ¿no? Dices, yo soy experto en inteligencia artificial. ¿De qué año, no? Casi de qué mes, ¿no? Tal y como estamos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, mantenerte vivo, mantenerte vivo, mantenerte activo, pero sobre todo mantenerte consciente, es decir, ser capaz de entender si lo que estás haciendo está bien o está mal en cada momento, eso es un trabajo. Y es un trabajo grande. Y es un trabajo muy horizontal, necesitas amplio espectro. Si tienes amplio espectro no puedes poner foco. Y esto es lo contrario de lo que te recomienda cualquiera en la vida, pero fue una decisión que tomé en su día y esto muchos años después creo que ha sido bueno para mí porque me ha permitido no tener una ambición desmedida, con lo cual he podido dar mucho, ¿no? Y he tratado siempre de colaborar en ecosistemas. He tratado siempre de impulsar desde muchos lugares, digamos, el cambio tecnológico y luego siempre he tratado de estar mucho en el mundo social, ¿no? Y creo que fue una buena decisión, seguramente la correcta para mí, porque estoy contento con ella. Si no, a lo mejor no sería así. Pero soy un privilegiado, puedo hacer eso, ¿sabes? No cualquiera puede hacer eso. Un privilegio que te has ganado, por cierto. Pero además yo creo que das mensajes que son muy, muy importantes, que no tanta gente entiende, ¿no? Que el hecho de tener un foco en una profesión es el camino del éxito siempre, o el camino del éxito, que odio esa palabra, el camino de tu autenticidad, ¿no? De lo que tú eres como persona. Es difícil la vida porque dices, ¿qué quieres hacer con tu vida, no? Y tienes 20 años, ¿no? Mira, mi sobrino estaba anoche, ¿no? Con él y decía, claro, ¿qué quieres hacer con tu vida? Lo tienes todo, ¿no? Yo le contaba, yo cuando tenía 20 años me levantaba por la mañana y decía, tienes 20 años, lo tienes que petar, ¿no? Me acuerdo en la cama todos los días. Y fue el año que menos hice, ¿no? Entonces, realmente una de las cosas más importantes para mí es dejar que fluya. Pero claro, dejar que fluya por sí mismo no tiene sentido. Tienes que montar las plataformas para tener las conexiones, no puedes para tener las posibilidades. No puedes esperar que te ocurran las cosas. No. A lo mejor te ocurren, no digo que no, pero es muy raro que te ocurran varias veces. Si te ocurren varias veces en la vida es que tú estás haciendo algo, ¿no? Sí. Y eso es un trabajo. Y sinceramente, creo que el mundo al que vamos va a necesitar muchas más personas transversales, ¿sabes? Y ser transversal es muy complicado. Tú no puedes garantizar hoy que eres transversal, yo no te lo puedo garantizar, porque ha habido tantos cambios en los últimos 3 años, ¿no? Que garantizarte eso es pretencioso, porque significa entender lo que está pasando. Y eso es mucho decir. Es mucho decir, sí. Pero eso dice mucho también, porque una de las cosas que, lo que como se te reconoce además, esa capacidad polifacética tuya, pero además el hecho de poder haberlo hecho con el grado de libertad que tú dices, ¿no? Desde una perspectiva, yo lo hago sin ego, lo hago sin ninguna ambición personal, lo hago con afán de ayudar, lo hago con afán de aportar a una industria que estaba en plena revolución, y eso hace que sea auténtico y eso hace que realmente funcione. Cuando el ego se mete en medio, yo creo que pierde autenticidad y pierde impacto. Sí, a ver, hay siempre una complejidad, esta dualidad, ¿no? Entre lo que sería egocéntrico y geocéntrico, ¿no? O sea, es decir, lo que le importa al planeta y lo que te importa a ti, ¿no? Y claro, todo el mundo es humano, nadie
A todo el mundo le gusta una palmadita. Claro, a todo el mundo le gusta una palmadita a la espalda. Sí. Pero lo cierto es que en esa dualidad, para moverse, necesitas tener unos incentivos claros, ¿no? Sí. Y el mayor incentivo es que tú mismo estés convencido de que te estás construyendo, de que estás haciendo algo, ¿no? Contigo mismo, porque tú no puedes obviarte a ti mismo. Es todo este tipo de organizaciones que se te cargan como persona fracasan, porque es que no es posible. Tú existes por la noche en la almohada, ¿sabes? Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, necesitas responder a ese ego en cierta medida, y la manera para mí más importante es si en el momento que tú crees que estás aportando, ¿no? ¿Y qué estás aportando a qué? Pues estás aportando a la construcción de algo pues mejor, ¿no? En lo que tú crees, ¿no? Y para aportar, pues para aportar necesitas varias cosas, ¿no? Yo diría, para mí lo más importante es aprender. Si un entorno no permite el aprendizaje, olvídate, ahí no aportas nada. Por ejemplo, ¿por qué la tecnología ha funcionado tan bien y tan rápido? Pues porque cada año estás fuera como no aprendas. Que cada año, pero hace muchos años, ¿eh? Sí. Hace muchos años, en el año 94-95 ya era así. Sí. En 6 meses te podías quedar fuera perfectamente. Es más frustrante y más excitante, sí. Claro, entonces, pero el hecho de que exista ese entorno de aprendizaje hace que sea indestructible. Mientras eso exista, Google valdrá pasta. El día que eso no existe, estas empresas no serán las más importantes del mundo. Mientras sigan aportando una necesidad de formarte y esa maravilla de aprender, ¿no? Luego, no solo es aprender, ¿eh? Tú necesitas hacer las cosas, necesitas pasarlas a la realidad. El mundo teórico es un mundo completamente destructivo. O sea, necesitas ser una persona muy elevada para vivir solo de la teoría. Yo soy incapaz. O sea, hay que ser un doer. O sea, tú tienes que bajar eso a la realidad. Tienes que estar en una startup, tienes que montar un proyecto, tienes que montar una empresa. Necesitas hacerlo. O sea, no hay ninguna manera. Tú no puedes hablar de una cosa que no tienes ni idea. O sea, que solo la has leído, ¿no? Pues hay gente que será capaz, ¿vale? Pero la gran maravilla del mundo tecnológico es que tú puedes ejecutarlo. Y eso es una maravilla. Y luego, no solo es eso. Yo diría que hay una tercera parte crítica, que es descubrir, ¿sabes? O sea, el hecho de que tú puedas ser aventurero, que se te puedan ocurrir cosas. Eso está en nuestro ADN, claro, aventurero. Eso es la bomba. Y eso es lo que completa, yo diría, el círculo de este gremio tan apasionante que está cambiando el mundo, ¿no? Pero podríamos hablar de otros gremios también. Hace poco estuve con Juan Arena, que estábamos hablando antes de empezar, hablando justamente de la curiosidad y de cómo de importante es añadir dimensiones a tu rol, buscar nuevas formas de hacer tu rol un poco distinto, mantener esa curva de aprendizaje alta independientemente del rol que tengas, ¿no? Claro, es que a ver, el problema de la comodidad, del confort, es un problema muy serio. Sí. Al final, las organizaciones, los países, ¿no? Que son excesivamente confortables no avanzan. Sí. Entonces tú tienes que forzarte a pasarlo un poco mal, ¿sabes? Te tienes que exponer. Tú imagínate, ¿no? Yo no sé, tú imagínate lo que significa, por ejemplo, ¿no? El otro día que estuve ahí dando una charla en el 50 aniversario de la Asociación de Calidad, ¿no? Vale. Pues, claro, yo ya con mi track record, mi tal, te levantas y dices, tengo que dar una charla en la Asociación Española de Calidad, ¿no? Algo que he hecho muchas veces, pero tiemblas, porque dices, ¿y qué coño les cuento yo, no? y eso es necesario, ¿sabes? Sí. Y esos días, pensando qué les cuento a esta gente, ¿no? Pues quizá, no, es muy fácil, ahora de inteligencia artificial. Ah, bueno, sí, claro. Tú quieres decir algo, no quieres decir lo que dice todo el mundo, ¿no? Exacto, para eso ya están otros. Y eso es una maravilla, exponerte. Hay muchas maneras de exponerte, ¿sabes? Sí. Muchas maneras de exponerte, pero una cosa muy importante es ser suficientemente libre para no protegerte. Y eso es muy difícil.
¿vale? Eso no todo el mundo puede. No todo el mundo puede. Y eso es una cosa que hay que intentar construir en la vida. Evidentemente nadie está libre de nada, ¿sabes? Pero lo cierto es que es un trabajo. Y construirte como alguien Grados de libertad, de pensamiento. independiente es muy complicado, porque ser independiente es muy difícil, ¿eh? Es un lujo, sí. Te digo que es un gran trabajo y no siempre lo consigues, es difícil. Pero los que son independientes son los que más éxito tienen finalmente, porque son los que al final tienen más... se ganan el respeto incluso de sus superiores, ¿no? Bueno, al final lo que tú dices, vamos a ver, y al final yo siempre he intentado no mirar para atrás. De hecho, prácticamente nunca hablo de mi vida. Siempre tengo las típicas invitaciones de cuenta tu historia, así que digo, no ha contado nunca. No sé. Porque no quiero mirar para atrás, ¿sabes? Ya miraré dentro de 10 años, ¿sabes? Pero ahora es pronto para mirar para atrás. No pienso mirar para atrás. Yo soy un humano y mis ojos están delante, ¿sabes? El pulpo mira para los dos lados, pero yo miro para adelante por ahora. Cuando sea más viejo, probablemente tenga una visión más esférica, pero ahora no quiero tenerla. Me da igual lo que hice hace 20 años. Lo que quiero es mirar para adelante. Y en esa línea de mirar para adelante, al final tú necesitas tener un propósito, ¿sabes? Y necesitas saber por qué hacer las cosas. Y ese propósito, tú puedes pensar que siempre es el mismo, porque es verdad que en el fondo hay un propósito común a cómo eras y cómo te has ido construyendo y tal. Pero al final tú necesitas que sea tangible el propósito. Y para eso necesitas articularlo. Y el propósito, si no lo articulas, si no eres capaz de hacer cosas y de sentir que estás haciéndolo, realmente no tienes la retroalimentación que necesitas de que está funcionando la cosa. Si tú piensas, y no siempre es así, que está funcionando la cosa, realmente pegas saltos de calidad. Eres capaz de representarte en un momento dado como todo lo que eres. Y esto es muy difícil. ¿Y cómo lo haces? Con un proyecto. En un proyecto representas todo lo que eres. Y sí, eso hay que trabajarlo y no es nada fácil, como dices. Bueno, tú te ves ahí cuando te sale. Muchas veces no te sale, pero cuando te sale tú te ves. Y dices, joder, ahora soy esto, ¿sabes? Y eso está muy bien. Y hay algo que en ese espíritu, sin mirar atrás, pero que hubieras dicho a ese chico de 20 años que se quería comer el mundo, un consejo que para haberle dicho algo distinto, ¿o no? Pues te digo la verdad, yo, a ver, en la vida las fuentes de complejidad, ¿no? A veces son personas, son fundamentales. Muchas veces no son personas, a veces son culturas, ¿sabes? Yeah. Pues yo qué sé, imagínate la cultura de Intel, la de Microsoft, eso son fuentes de complejidad alucinantes, o las culturas de muchos lugares del mundo, ¿no? Sí. Pero también personas, ¿no? Hay personas que te cambian la vida. No es lo mismo tener un tipo de personas con quien hablar que no. También los proyectos, los fracasos, los éxitos, muchas cosas te cambian la vida. Pero al final, cuando dices, pensaba con mi sobrino, ¿no? Digo, voy a darle un consejo, ¿no? Y me callo, porque no digo que no sea necesario, pero no es un consejo lo que necesita. Lo que necesita es que le metas comida en el cerebro, ¿sabes? Para que encuentre su camino. Yo creo que muchas veces intentamos decirle a la gente lo que tiene que hacer en vez de darle los componentes para que encuentre el camino, ¿no? Sí. Y esto pareció muy asiático, pero creo que es algo así. Es un problema de la infancia ahora, ¿no? Entonces, claro, uno de los grandes problemas es conseguir que la gente se alimente. Entonces yo a aquel chaval de 20 años le diría, vete a vivir a San Francisco, chaval. Eso es lo que le diría. Bueno, ese consejo. Sí, es un call to action. Y hablando de... Antes, al principio has mencionado un poco lo importante que es tener crecientemente ser transversal en el mundo que vivimos. Menos especialista y cada vez más transversal, ¿no? Sobre todo a ciertos niveles. Sí. Y lo difícil que es encontrar talento en el mundo recientemente, ¿no? Uh-huh. Y esa guerra del talento que cada vez, bueno, yo la vivo, pero cada vez es más acuciante y cada vez más global. Claro. Y cada vez más difícil. No sé, cada vez más difícil encontrar el talento adecuado, porque cada vez el talento adecuado sabe que compite en un entorno cada vez más global, ¿no? Y los que son buenos, pues lo saben. Y son un poco primadonas o estrellas del rock.
¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo conseguimos ayudar a compañías? ¿Cómo conseguimos ayudar a personas? Los dos ámbitos, ¿no? Tanto primero una compañía a encontrar el buen talento y luego las personas a encontrar su sitio adecuado. Buah, esta es una pregunta compleja, muy compleja. ¿Y por qué? Porque están pasando tantas cosas a la vez, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es una especie de élite del talento, es la que construye las cosas sobre las que un talento menor trabaja. Esto, sin ofender a nadie, es la estructura que está ocurriendo en el mundo, ¿no? De plataformas, ¿no? Sí. Y esto está empezando a ocurrir en muchísimos sectores. Que no es malo, ¿eh? No solo en tecnología. No es malo. Esto es una respuesta a la carencia de talento. Claramente, ten en cuenta en el mundo, pues habrá que 25 o 30 millones de personas de alto nivel tecnológico, unas necesidades de 60. Entonces este es un problema global, con lo cual la respuesta de la industria es, oye, comoditizo cosas y te las vendo como servicio, o sea, es muy inteligente. Esto mismo, esta automatización que está en todos los sectores, ¿no? Te está creando una superélite de talento, ¿no? Que es el que es capaz de crear el algoritmo de GPT, ¿no? Y esa superélite de talento está mucho más lejos que estaba el talento de alto nivel antes. Y esto es un problema. Esto primero es un tema crítico para entender el talento de hoy. El segundo problema es que la gente se va de los lugares que no son sticky, ¿no? Si tú no eres realmente interesante, la gente se va. Bueno, que se vaya no es un problema, el problema es que no vuelva. No sé, en España se han ido, no sé, cientos de miles de personas. No sé, la cifra que decían era 400.000 o una locura así, ¿no? El problema no es que se vayan, eso está bien. Muy bien. El problema es que no vuelva, que no sea suficientemente interesante para que vuelva. Sí. Y esto sí que es un problema. Sí. Esta es otra variable muy importante, ¿no? Es decir, por un lado tenemos una superélite tecnológica que ya llevamos hace años creándose y que ya se ha establecido. Por otro tenemos todo este mundo y por otro en medio tenemos los despidos de las tecnológicas. No te olvides de esto, que esto es crítico. ¿Y qué pasa con los despidos de las tecnológicas? Pues que de repente 300.000 o 400.000 personas solo en Estados Unidos se quedan sin empleo. ¿Y entonces qué pasa? Pues mira, esto lo viví yo en Finlandia durante años. 57.000 ingenieros quedaron en paro, más el resto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que se ha convertido en un país tecnológico, porque toda esa gente se ha ido a otros sectores. Y ha sido brutal lo que ha pasado. Digamos, una de las grandes historias del mundo ahora mismo es Finlandia, ¿no? Por supuesto, porque apoyaron con fondos de capital riesgo, porque el Estado lo hizo muy bien, ¿no? Y el ecosistema ni te cuento. El ecosistema lo hizo perfecto, ¿no? Entonces, la probabilidad de que a Estados Unidos esto que hoy parece una desgracia le vaya bien es muy elevada, porque es spread the wealth, ¿sabes? Están extendiendo ni más ni menos que a gente tecnológica de otras industrias. Pero vaya chollo. Imagínate, ¿no? Lo que está ocurriendo allí. Eso es una bendición para las industrias. Hombre, los que les han echado durante un tiempo no estarán muy contentos, pero para el resto del país es la bomba. Así que es una polinización bestial, como no se ha visto, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en una empresa que incorpore estos perfiles? Pues básicamente que se automatice más rápido, probablemente, ¿no? O sea, básicamente productividad, ¿no? Fíjate qué importancia, ¿no? Estos movimientos de talento tan grandes son muy transformadores. Si juntamos 3 o 4 cosas más, lo que estamos viendo es que el talento que se necesita hoy es un talento muchísimo más transversal. ¿Por qué? Porque el vertical te va a venir dado. Y una cosa que es sorprendente es cómo te encuentras a la gente especializándose cada día más en lo mismo, ¿no? En una carrera casi sin fin, ¿no? Porque ves los currículums y es espectacular, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos viendo claramente es que va a haber muchos cambios de sector, que va a haber muchísimos cambios en lo que te piden las plataformas y que ninguno te está pidiendo una especialización tan potente a no ser que estés en la élite global, ¿no? Este es otro tema. Tu país puede estar en la élite global o no, ese es otro tema. Pero digamos, al 90% de la gente lo que le importa es hacerse más versátil. Y como empresa, tú piensas en empresas tanto españolas, ¿no? O en Latinoamérica. ¿Cómo consiguen acceder a un talento global? Es que es muy difícil para ellos, ¿no? ¿Qué estrategias pues crees que puede existir para, uno, captar? Hay talento español sin duda, bueno, porque efectivamente muchos no están en España.
pero también hay talento global que podrías pensar en acceder, en que vengan a trabajar en España, que es un sitio espectacular para vivir. ¿Qué estrategias pueden funcionar para...? Sí. La gente, yo recuerdo siempre en San Diego, es que la gente aquí viene porque hace buen tiempo y tal. Ya, pero al final las startups no salen de San Diego, no sale alguna y tal, pero Ya salen más arriba. salen donde hace frío, donde no se está tan cómodo, ¿no? Sí, donde está el capital. Sí, o donde... Con las universidades, sí. Que al final dices, bueno, pues es que en Múnich hay un bacalao de cuidado, ¿no? Entonces, al final, una cosa muy importante en esto es entender que la gente sigue queriendo proyectos. Sí. La gente quiere que tu empresa le afecte, Sí. ¿sabes? Uno de los problemas de muchas compañías del mundo es que quieren ser destino. Y si quieres ser destino, el tipo de talento ya sabes cómo va a ser. Buen talento, pero un talento que busca terminar su vida ahí, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces tú tienes que decidir qué perfiles quieres que sean destino y qué perfiles no. Los perfiles que no son destino van a venir por proyecto. Puede ser un proyecto, puede ser 2, puede ser 3 años, puede ser 5 años, pero tiene fecha limitada. Sí. Y entonces no puedes trabajar igual. Ni puedes pedir lo mismo, ¿no? Ni puedes pagar igual. Pagas igual, exacto. Y esto es súper importante. Entonces al final... ¿se puede atraer talento global? Sí. ¿Se puede atraer cualquier talento global? No, porque no depende solo de la empresa. Depende del ecosistema. Y esto es el proyecto que ofreces, ¿sabes? Porque una cosa es que la empresa te vaya a afectar, y esto es mucho, y otra cosa es que el ecosistema te vaya a afectar, que eso es muchísimo. Es otro nivel, ¿sabes? Porque entonces tú has crecido muchísimo como profesional, como persona. Muchísimo. Tanto que te ha merecido la pena dedicar 5 años a vivir donde sea, en el polo ártico, no importa dónde, ¿sabes? Porque realmente has pegado un salto que es el salto de tu vida, ¿no? Y por eso sí que te mueves, ¿sabes? ¿Y qué se puede hacer para que España sea un país, no de destino, pero sí por lo menos de atracción, bueno, de proyectos? A ver, vamos a ver, evidentemente, digamos que en la larga tradición de criticar a España, ¿no?, que tiene todo el mundo... Yo te diría que aquí se ha avanzado mucho. Y que nos fustigamos y que, vamos a ver, aquí ha habido muchísimo trabajo. Vamos a ver. Y no solamente es el clima ya, gracias a Dios, muchas cosas. Y hay nivel, vamos a ver. Evidentemente somos un país de servicios. Y mientras seamos un país de servicios tenemos techo. Es decir, si tú no tienes industria, pues lo siento en el alma, pero tienes techo. Sí. Y mira, ahora hay una oportunidad enorme, ¿no?, con la energía, de crear una base industrial competitiva. Sí. Y una base industrial nueva y moderna, no te olvides, automatizada y realmente competitiva. Y esta es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar, ¿sabes? El hecho de tener energía renovable es muy diferencial, ¿no? Y hay muchísimas industrias de alto nivel que pueden venir. Es decir, sin una base industrial, sin industria, nunca vas a ser competitivo. No se puede, porque recuerda que hace falta la práctica. Yeah. Y la práctica se llama industria. Yeah. A partir de ahí, y eso es un proceso que probablemente, no sé si todo, pero una parte va a ocurrir, porque somos un lugar privilegiado, ¿no? Tenemos energía por castigo. Y la energía no es compleja, ¿sabes? Hay que poner placas, no sé si me explico, no hay que poner la pasta, vienen los fondos, ¿sabes? O sea, es decir, es una industria como venidor, ¿no? O sea, pues se creó, ¿no? Exacto. Y tiene mucho mérito la gente que ha trabajado allí, ¿no? No lo dudo, pero lo cierto es que lo normal es que con una playa tan bestial, con un clima tan increíble, ocurriera, ¿no? Sí. Y lo mismo pues ocurre con todo esto, ¿no? Con el hidrógeno, lo normal es que ocurra. ¿Y la economía azul crees en ella o no? Hombre, claro. Porque España tiene una posición privilegiada también en temas de economía azul, ¿no? Pero vamos a ver, es que esto es muy importante. Cuando yo hablo de una industria moderna, es una industria con todo el pack. Sí. Tú lo que no puedes pretender es competir sin todo el pack. Cuando hay una tecnología de propósito general, como pueda ser la sostenibilidad, sí, pensar en competir sin ella, realmente es estar loco. Sí. O sea, no sé, es que hay gente que cree que los coches eléctricos no tienen futuro. Es que de verdad que yo me los he encontrado. Sí. Es alucinante. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que alguien piense eso, ¿no? Pues muy fácil, porque escucha gente de la industria antigua. Yeah. Esto yo lo he visto 1000 veces en el mundo tecnológico. Escuchar a los del teléfono que no iba a funcionar el móvil, o escuchar a los de...
docena de veces, ¿sabes? No va a funcionar. Internet es valentísimo, ¿cómo va a funcionar? Yo tengo una frase que siempre digo, es que si quieres saber lo que pasa, pregúntale a un técnico del gremio, y si quieres saber lo que va a pasar, sobre todo no le preguntes al del gremio. Sobre todo no le preguntes porque tiene 1000 argumentos para decirte que no va a funcionar. Sí. Y he visto tantas veces equivocarse esos argumentos, argumentos que te pueden convencer, Claro, pero que no son reales. Porque, están mirados con una óptica de ese momento. bueno, porque sí hay Con el miedo. hay miedo de no sé qué, pero sobre todo hay una cosa muy importante, que es que nunca has vivido la innovación a lo grande y tú piensas que sí. Tú has vivido la innovación incremental de tu gremio, que era la bomba, ¿no? Pues el poner un volante mejor, el poner el ABS, ¿no? Que eso es la bomba, ¿no? Bomba, sí. Y tú estás convencido que viene de un gremio ultra innovador y no sé qué, pero no has vivido la innovación a lo grande. La innovación a lo grande es que las baterías valen un 50%, dijo Cater ayer, menos que hace 2 años. Increíble. Y eso es la innovación a lo grande. Y contra eso no hay nada que hacer. Eso es imparable. Porque no va a dejar de ocurrir. Y te lo tienes que creer. Porque cuando tú ves las gráficas, tienes que creerte esas gráficas, ¿no? Y si no te las crees, peor para ti. Entonces, al final, tú no puedes construir sin la modernidad. Abrazar la modernidad es crítico. Es decir, tú construir sin sostenibilidad es un error descomunal. Porque no va a servir lo que construyas. Para nada. Y te van a pasar por los lados los que construyan con eso. Así de simple, es decir, voy a construir sin inteligencia artificial. Pues me alegro mucho por ti. Good luck. ¿Sabes? No te va a ir bien. A lo mejor te va bien 2 años o 3, no digo que no, pero no eres el futuro. Y lo mismo, voy a construir echando humo. Pues es que estás tan equivocado que realmente no hay muchas posibilidades de que te vaya bien, ¿sabes? No puedes echar humo, ¿no? Y esto es crítico. Mira, España cuando nos ha ido bien, cuando hemos abrazado la modernidad. Siempre tú analiza el país, ¿no? Cuando nos hemos opuesto a la modernidad, que han sido siglos, nos ha ido fatal. Cuando hemos sido, no solo hemos abrazado, sino que hemos sido la modernidad, que tuvimos siglos, ¿cómo nos fue? De maravilla. Entonces, el pasar a ser la modernidad implica que todo este ecosistema de universidad, industria, todo este megabicho, realmente tenga un foco claro, ¿no? Y tenga una sinergia positiva. Y tenga un propósito compartido. Y eso lo consiguen muy pocos lugares del mundo, no lo consiguen muchísimo tiempo, pero joder, ese es el objetivo, ¿sabes? El objetivo es conseguir que esa amalgama, primero se pueda dar, luego sea suficientemente interesante, luego sea sostenible en el tiempo y luego que ponga huevos buenos, o sea, que realmente tenga buenos hijos, ¿sabes? Y eso es más que posible y de hecho yo te diría que el ecosistema español tiene que estar muy orgulloso de dónde venimos, a dónde estamos, aquí ha habido mucho trabajo. Y hoy en día casi todas las piezas están. No están todas, pero están casi todas. Toda la escalera de fondos que hay. Esto no existía. Mira toda la cantidad de personas que emprenden, que es bestial, ¿no? No existía hace poco. Mira todo lo que es el mundo educativo, ¿no? Mira lo que son las pymes de alto crecimiento, ¿no? Que es realmente disruptivo en España. El health tech también estamos... Claro, bueno, es que podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Realmente ha habido un gran cambio y es un cambio a mejor y siento a quien se ofenda, oye, es que realmente se ha hecho bien, que se puede hacer muchísimo más, joder, por supuesto, pero ahora ya os toca lo de vuestra generación. Y abrazar la modernidad, lo hablábamos un poco en la intro del tema de incluir la colaboración y ser capaces de buscar nuevos modelos de captar talento vía colaboración, ¿no? Hablábamos del tema de Taiwán, de lo bien que Taiwán. Con el tema de los microchips, ¿no? Que tú lo has estudiado más en profundidad. Ya, Taiwán a mí me encanta, siempre me ha gustado. Taiwán es una isla y eso es una ventaja, ¿vale? No olvidemos que siempre que ponemos un ejemplo es Finlandia de 4 millones de habitantes o es, no sé, son ejemplos... Pequeño. Claro, es que el pequeño es más fácil, ¿no? Pero bueno, son pruebas piloto de las que puedes sacar muchísimas conclusiones, ¿no? Taiwán es un tema serio, es otro nivel, ¿sabes? Yo creo que es el mayor tema que hay ahora, ¿no? ¿Cómo leches son capaces de construir chips de 2 nanómetros, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, ¿no? Sí. Yo diría que Taiwán es una especie de superorganismo, ¿sabes? O sea, es un organismo complejo. Entonces imagínate, ¿no? Si tú miras todas las hormigas del mundo, las tienes que ver como un único bicho. No puedes verlas no, porque te equivocas, no entiendes el bicho. Y si miras Taiwán lo tienes que ver como un bicho. Y hay pocos sitios que los ves como un bicho. España no se puede ver como un bicho aún.
Este yo diría que es el gran objetivo que tiene, ¿sabes? Cuéntanos un poco el caso de Taiwán. Porque El caso de Taiwán es muy claro. O sea, al final esta gente empieza a migrar, ¿no? Uno de ellos vuelve de Estados Unidos, no te olvides, la casa como el almendro, que es muy importante que vuelvan, ¿no? Hay que abrirles la puerta. Y va y monta TSC, o sea, monta la empresa de chips, ¿no? Sí. Tipo que venía de currar en Texas, ¿no? En Texas Instruments, ¿no? En la competencia. Viene y la monta. Y no solo la monta, sino que es capaz de convencer a su entorno, a las universidades, es capaz de convencer a la industria local, es capaz de que le contraten grandes industrias locales, es capaz de montar un sarao espectacular de relaciones. ¿Y cómo lo monta? Pues lo monta primero porque es brillante, y eso no se le puede quitar, pero segundo porque es capaz de crear un modelo de incentivos. Y ese modelo de incentivos tiene su base en los intangibles, en los datos, en la propiedad intelectual y en el talento, en cómo intercambian esas cosas. Y eso es nuevo, eso no es lo típico de te vendo más barato, ¿sabes? Tú ten en cuenta, en el mundo industrial, es como si fuera una especie de torre en la que en el piso de más arriba ejerce más presión sobre el de abajo, ¿no? Tú eres una fábrica de coches, encargas una pieza y le aprietas todo lo que puedes al de abajo, el de abajo le aprieta al de abajo, al de abajo, al de abajo. ¿No? Y entonces al final es una pirámide apretada, ¿no? Es decir, nadie está contento, porque el aprete es bestial, ¿no? Entonces, de repente llega uno y en vez de verlo verticalmente, lo ve horizontalmente, ¿no? Y dice, oye, vamos a intercambiar estas patentes, vamos a ir juntos en este proceso, en este compartimos datos, y esto implica esto económicamente, y este talento hacemos unos grupos compartidos y económicamente significa esto. Es decir, realmente hay dinero en medio de todo esto, no es una cosa que se hace por amor al arte, debe ser pura. Y esto es alucinantemente transformador, tanto que consigue que el superorganismo tenga un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ser la leche. Esto no sé cómo se traduce al taiwanés, pero es el objetivo que tienen. El objetivo que tienen es ser los líderes, los líderes. Referentes mundiales. Mundiales. Y dices, ¿y es ser los líderes mundiales en chips? No. Es ser la leche como país. Seguramente porque tiene un enemigo enfrente de la leche, ¿vale? Pero ese es su objetivo. Y esto les une muchísimo. Y les conjura. Y esto es crítico. Y entonces emerge el por qué colaboran, ¿no? Colaboran porque hay incentivos, pero colaboran porque tienen un objetivo. Y esto es maravilloso. Eso fue poderoso. ¿Y se puede replicar esto? Pues no. Como siempre, estas cosas tan replicables no son. Pero se puede sacar lecciones, muchísimas. Claro. Muchísimas. Y realmente, pocas veces la raza humana ha conseguido hacer algo tan complejo. No olvidemos que es la bomba lo que hacen esta gente, ¿no? No les llegan, vamos, aquí todo el mundo dice que hace chips de 7 nanómetros y habrán dicho uno, pero nadie es capaz de sacar más de uno, ¿no? Sí. De hecho, hay que ver si lo sacan, ¿no? Y esta gente estará por debajo de 2 este año seguro. Y esto nos tiene que hacer pensar muchísimo en que al final tú necesitas tener un propósito compartido. Y construir ese propósito compartido, llámale liderazgo, ¿no? Esto siempre me lo critican mucho cada vez que lo digo, pero yo creo que el buen líder, siempre digo, no sabe dónde va, vale, lo va a cambiar. No tiene que saber dónde va. Eso me gusta. No, lo que es muy importante es que sepa ir. Y esto es la confianza que tiene la gente en Taiwán, es que ellos saben ir para allá. Vale, ahora tienen un objetivo a corto que es bajar de 2 nanómetros. Vale, siempre tienes objetivos a cortos y el líder pone objetivos a cortos. Tienen metas. Sí, eso. Pero realmente ellos saben ir. Tienen la confianza que saben ir. Tú imagínate el problema que tiene Alemania hoy. Imagínatelo, ¿no? Con toda la industria ahí en un problema tecnológico, una industria que no tiene software, ¿no? Imagínate, ¿no? Y ya no te cuento en el está en la pirámide, está en la pirámide de presión que has dicho antes. Claro, entonces tú al final te levantas por la mañana y ¿qué piensas? Ostras, no sé si sabemos ir. A lo mejor sí, porque somos la bomba, pero no lo sé, igual sí, ¿no? Pero tú, si eres taiwanés, dices, yo sí que sé ir. Y esto es definitivo. Cuando tú vas a un ecosistema que es la bomba, yo qué sé, Silicon Valley en sus momentos bestiales,
o Silicon Valley hoy en inteligencia artificial, todo lo que es el barrio de la inteligencia artificial de San Francisco, ellos son absolutamente conscientes de que saben ir. No tienen ninguna duda de que saben ir. Si tú ves a las 5 grandes empresas ya no a las 200, a las 5 grandes empresas que hay allí de inteligencia artificial, ellos saben ir, ¿sabes? Y dices, pero ¿cómo que sabes ir si nadie sabe cómo es esto? Da igual. Porque nadie sabe cómo va a evolucionar. Pero ¿dónde vas? El destino nadie lo tiene. ¿Dónde vas? No tengo ni idea, pero luego cuando les hacen una entrevista tienen que decir algo, pero no tienen ni idea. No tengo mi meta. Pero saben ir. Y esto, para saber ir, necesitas tener un backup bestial. O sea, necesitas que el país te siga, ¿sabes? Necesitas que el territorio sea complejo, que el ecosistema sea competitivo. No cualquiera sabe ir. Saber ir es una cosa de altísimo nivel. Y este es un objetivo muy importante de un ecosistema. Saber ir, ¿sabes? ¿Y qué aprendizajes? Aquí nos escuchan gente, pues eso, directivos y empresarios y emprendedores y un poco de todo, pero ¿hay algo que se pueden llevar ellos? Es decir, el saber ir, ¿qué significa para ellos? Bueno, evidentemente tú como empresario o como directivo de una gran empresa tienes que poner objetivos. Tienes que tangibilizar ese saber ir en cosas. Bueno, tampoco estamos locos aquí. Sí. Tú tienes que decir cosas, ¿no? Concretas. Pero esto consiste en que tú tienes que tener las habilidades, las capacidades internas para construir, para que lo que construyas sea válido. Fíjate qué fuerte es esto, ¿eh? O sea, y cuando vas a una compañía de estas que son definitivas, ¿no? Siempre ves lo mismo. Es que todo les vale. Luego tiran cosas y tal, pero en realidad da la sensación de que todo les vale. ¿Por qué? Porque están enfocados. Realmente tienen el momentum. Y el momentum significa que la gente de allí tiene la cultura y piensa de la manera correcta, ¿no? ¿Cómo sabes si tu organización piensa de la manera correcta? Porque lo que crea funciona. Porque lo que crea funciona. Y no siempre pasa, ¿sabes? Una de las grandes ventajas que tienen todas estas empresas emergentes es que el talento lo ponen en ese momento y es nuevo. Uno de los grandes problemas es hacer que el talento existente haga lo nuevo. Que esto es más complicado, ¿sabes? No es lo mismo, ¿sabes? Entonces, esa es una ventaja que tienen. Pero por otro lado, las empresas con más tradición que consiguen dar saltos de calidad tienen como escalones muy estables, ¿sabes? Se vuelven muy estables en ese salto de calidad, lo incorporan de una manera alucinante, ¿no? Y sin muchas alaracas, además. O sea, que sí que realmente les sirve. Pero hacer que lo que produzcas sea bueno no es fácil, pero yo creo que es el camino. Realmente lo complejo es ser capaz de tener una organización que responda a los sucesivos cambios. Sí. Y esto es muy complejo. Y esto implica tener un talento que es capaz de ser nuevo, de cambiarse al mismo. Y esto pasa por meter gente nueva también, no olvidemos eso. Eso es muy importante. Pasa por tener una capacidad de abrazar lo nuevo, de no rechazar lo nuevo, y esto es crítico, ¿no? Y pasa claramente por ser capaz de tener, yo diría, más que pruebas de concepto, éxitos con lo nuevo. Es decir, que lo que produzcas empiece a interesar al mercado, ¿vale? Y esto es complicado. Y esto quiere decir que tu máquina funciona. Vivimos un momento que es muy fácil decir exageraciones, ¿sabes? Hay que ir con cuidado. Porque la realidad es que la gente luego se juega su pasta en su startup, en su empresa, y hay que ir con cuidado. A ver, el mundo sigue yendo de currar, ¿sabes? O sea, ya sé que es feo y eso, pero es que es muy importante, ¿sabes? Y tú eres mejor si trabajas mucho, ¿sabes? Y evidentemente tienes que trabajar de una manera moderna y todo esto, pero lo cierto es que los retos son grandísimos. Nunca hemos vivido tantos cambios tantas veces, ¿sabes? Nunca hemos visto tantísima gente cruzándose de sector, ¿no? Cada vez los sectores son más difusos, ¿no? No sé, si tú eras un tipo que se dedicaba a vender autobuses era un tema, pero como te dedicas a vender movilidad, me dirás tú a mí qué coño eres, porque eres movilidad al 40%, al 60% o al 80%, ¿no? Y el otro 30%, ¿qué eres? ¿Sostenibilidad o qué eres? A ver,
Entonces ya definir tu gremio cada vez es más complicado, ¿no? Con lo cual tienes más gente dentro de tu gremio. Todo este mundo implica muchas cosas, ¿no? Lo primero es tener software, o sea, sin software estás fuera, eso está claro. Lo segundo es tener una máquina, un talento y unas habilidades, unas capacidades internas capaces de reaccionar. Y lo tercero es ser capaz de liderar. Y sin eso es muy complejo. Y todo esto que es tan fácil de decir es un curro como no se ha visto nunca, ¿sabes? Para acabar, no sé si hay algún consejo que puedas dar a la gente que nos escucha de cómo tener más impacto con sus equipos, de cómo ser mejores en lo que hacen, de cómo ayudarles a crecer, de cómo... Vamos a ver, o sea, dar consejos es muy complicado y sinceramente yo, más que un consejo, una reflexión que yo me hago mucho, ¿no? Que es, al final del día, cuando tú piensas qué es lo que haces, tienes que pensar en dos cosas. Una muy importante es por qué lo haces tú como jefe del equipo, por decirlo así, y otras por qué lo van a hacer los demás, ¿vale? Y esto es muy importante. Si tú no consigues que se parezca, no va a ocurrir. Ya. Y llámale alineamiento de objetivos, ¿no? Pero no son objetivos, va más allá. Vamos allá. Cuando tú ves equipos que lo petan, lo que ves es que no hay jefes sino jefes. No sé, mira una startup cool, ¿no? Que lo esté petando, ahí son todos jefes. No hay ninguno que sea el socio superior ni leches. O sea, luego ya cambia, ¿no? Pero los momentos en que realmente son súper disruptivos y tal, están alineados, y no solo en los objetivos, están alineados en lo más importante, que es en el porqué hacen las cosas, ¿no? Y este mundo filosófico siempre se nos olvida, ¿no? Porque al final, cuando fichamos a la gente, los vemos después de un escrutinio, ya ves a dos y uno va a entrar, ¿sabes? No sé si me explico. Has pasado todo un proceso que consiste en que uno de los dos o tres que veas va a entrar, ¿no? Y entonces tú crees que has hecho un escrutinio perfecto y que tienes ahí el 100% de las cosas y tal. Entonces, al final, cuando los equipos realmente funcionan, son porque han conseguido alinear sus filosofías. Y eso yo creo que no se puede hacer en una entrevista. Tienes que trabajar con ellos. Y entonces, toda esta reflexión, ¿para qué es? La reflexión es, alinear las filosofías implica cambiar el equipo. Mucho que pensar, muchas cosas que hemos hablado. Carlos, te lo agradezco mucho, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tus reflexiones y te seguiré la pista de lo que estás haciendo, ¿eh? Bueno, va a ser complicado. Intentaré no dejar rastro. Pues entonces tomaremos cafés. Eso sí. Para que me sigas contando. Ha sido un placer. Igualmente, te lo agradezco. Gracias. Hoy sí que nos hemos pasado de tiempo, pero espero que os haya merecido la pena. Carlos ha empezado compartiendo la importancia de apostar por uno mismo y buscar ser un yo no condicionado, libre de ataduras para poder opinar de lo que piensas, y para ello la importancia de mantenerse activo y consciente en una sociedad que cambia a toda velocidad, donde el tiempo ya se mide en avances concretos y no en años. Como dice él, yo soy experto en IA, sí, pero ¿de qué mes me estás hablando? Nos contó lo importante que es permitir que las cosas fluyan, pero que para que esto pase es necesario ser proactivo y crear plataformas que faciliten conexiones y propicien oportunidades. El mundo al que vamos va a requerir de un talento mucho más transversal. Pero ser transversal es muy complicado porque significa entender lo que está pasando, y eso es muy difícil, como dice Carlos. También nos invitó a entender la distinción entre lo egocéntrico y lo geocéntrico, y que para gestionar esa dualidad hay que estar atento para saber si sigues en el camino adecuado, que te estás construyendo a ti mismo y a la vez estás aportando en algo que crees de verdad. Destacó el peligro de la comodidad y el confort, que son fuerzas en contra del avance. Te tienes que exponer, tienes que pasarlo un poco mal, intentar exponerte sintiéndote totalmente libre y no protegerte en exceso. Mirar hacia adelante con un propósito claro es fundamental para avanzar y contribuir a nuestro entorno, pero cada uno tenemos que encontrar nuestro propio camino. No hay que decir a la gente lo que tiene que hacer ni cuál es su propósito en la vida. Hay que darles las oportunidades,
los conocimientos, los recursos, mostrarles posibles referentes, pero para que sean ellos mismos quienes se encuentren en ese camino. Finalmente hablamos de la creciente demanda global del talento tecnológico y cómo la comoditización de ciertas tecnologías está creando una élite de talento, aumentando la brecha entre esa élite y el resto. También hemos hablado de la polinización tecnológica, nunca antes vista. Muchas empresas tecnológicas han hecho despidos masivos que ha provocado que mucha gente muy cualificada esté apoyando de forma natural a otros sectores, a otras compañías menos tecnológicas, generando, por tanto, innovación, riqueza y empleo. Tenemos que repensar la captación de talento. Debemos distinguir entre el talento que necesites que sean empleados de destino y aquellos que necesitas que vengan por un proyecto, con una fecha limitada. Tu estrategia de captación, de evaluación o de remuneración debe adaptarse, por tanto, a esta estrategia. No debes tratar igual a todo el mundo, de la misma forma que no les pedirás lo mismo. Al final del día, dice, como líder de un equipo, cuando piensas en lo que quieres hacer, tienes que preguntarte por qué lo haces y por qué lo van a hacer los demás. Si no consigues que se parezca, no va a funcionar. Esto no es alinear objetivos, es buscar alineamientos de porqués, de filosofías, y de ahí lo importante de rodearte de equipos que comparten un mismo propósito. Y por eso, la dificultad que conlleva captar y retener el mejor talento posible en tu organización. Si te gusta Talent Pills, no dudes en seguir mis redes sociales y en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo YouTube. También no dudes en dejarme mensajes con tus ideas, reflexiones o sugerencias de personas a quien creéis que debería entrevistar. Intentaré contestaros a todos. Veréis que hoy también hay un subepisodio donde hablamos con Carlos de algo totalmente diferente, pero que no quería dejar pasar la oportunidad, ya que le tenía conmigo. El impacto de la inteligencia artificial y la tecnología disruptiva en las organizaciones. Muchas gracias, mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el subepisodio, y si no, en el próximo episodio.